En mi vida anterior, me casé con un miembro de la ahora oprimida familia Dillon en nombre de mi hermana mayor, con quien estaba comprometida desde la infancia. Y ella, con un rostro que se parecía al mío en 7/10 partes, se casó con el emperador del cine que había estado profundamente enamorado de mí. Tras el matrimonio, el negocio de la familia Dillon mejoró y se volvió extremadamente próspero en su industria. Yo también era muy adorada. Sin embargo, se descubrió que el emperador del cine tenía una aventura e incluso usó a mi hermana para congraciarse con figuras poderosas. Por celos, mi hermana me rechazó en todos los edificios. Y nosotras, las hermanas Avery, renacimos. Esta vez, ella estaba ansiosa por casarse con un miembro de la familia Dillon. Dillon era originalmente mi prometido, así que, por supuesto, yo debía casarme con él. Sonreí. Querida hermana, una vida perfecta no se determina por el marido con el que uno se casa, sino por la propia capacidad de ser la protagonista. Mi hermana y yo renacimos simultáneamente el día en que tuvimos que tomar una decisión crucial. Esta vez mi hermana me agarró firmemente del brazo. Papá, déjame casarme con alguien de esa familia. Thinkson aún es joven. ¿Y si la acosan después de casarse? Miré a mi hermana, que hacía un momento despreciaba a la familia Dillon como un clan de pobres, y de repente cambió de opinión. Bajé la cabeza para disimular la sonrisa que se dibujaba en la comisura de mis labios y comprendí en mi corazón que ella también había renacido. Antes de que mi padre pudiera dar su consentimiento, Violet giró la cabeza sin intentar ocultar la malicia en su mirada. Dillon es mi prometido. Y claro que debería ser yo quien se case con él. En cuanto a mi hermanita, no le robaría el prometido a su hermana, ¿verdad? Bien. Violeta. ¿De verdad lo has pensado bien? ¿Quieres casarte con Dillon? Mi padre miró a Violet con vacilación. Frunciendo el ceño, Violet. La fuerza de la familia Dillon ya no es la misma que antes. Lo que quería decir era pedirle a Violet que pensara con cuidado y no bromeara sobre el evento de su vida. Violet se sopesó la mano con impaciencia. Lo pensé detenidamente. Siento algo de verdad por Dillon. Piénsalo de nuevo. Siempre hay un plan B. Mi padre me miró con una expresión ambigua. Para mí era el plan B que mi padre había reservado para Violet. Violet era la hija ilegítima de mi padre. Igual que en todas esas historias cliché y melodramáticas. La madre de Violet fue el primer amor de mi padre, a quien no pudo tener. Mi padre amasó su fortuna con la ayuda de mi madre. Tras alcanzar el éxito y la fama. Era la misma historia de siempre. Planeó que mi madre muriera en un accidente de coche para que Violet y su madre pudieran mudarse con nosotros. Por desgracia. Poco después, la madre de Violet tomó el lugar de la mía. Ella falleció y fue a acompañar a mi madre. Entonces mi padre permitió que Violet me reprimiera abiertamente. Él empacó a esta rata de las montañas. Con oro, plata y joyas y la convirtió en una princesita consentida. Dijera lo que dijera Violet. Mi padre siempre la apoyaba. Ridículamente. Para mantener su imagen de hombre devoto ante el público. Todos los años, en el aniversario de la muerte de mi madre, mi padre me arrastraba a su tumba para presentarle nuestros respetos. Mi padre creía haber ocultado muy bien la causa de su muerte. Pero él no sabía que yo había visto con claridad los horribles rostros de este padre y su hija. 3. Chloe. No te atrevas a intentar robarme mi gloriosa vida. Después de que mi padre se fue, Violet apretó los puños y me miró con crueldad. Negué con la cabeza. Con una mirada de confusión en mis ojos inocentes. Hermana. Tu vida ya es gloriosa. Claro que sí. Violet levantó la barbilla con orgullo. Será mejor que no te metas en mi camino. De lo contrario, no me importaría enviarte a conocer a tu madre muerta. Después de lanzar esta dura amenaza. Violet jugueteó con su larga melena ondulada. Tomó su bolso y se dio la vuelta para marcharse. Observé la figura de Violet alejarse y la comisura de mis labios se curvó en una sonrisa. Debería estar agradecido con Violet y su madre por ocupar el corazón de mi padre. De lo contrario, mi madre me habría matado hace mucho tiempo. Así que cuando descubrí que mi padre había manipulado en secreto el coche de mi madre, dudé.
Cuando le conté a mi madre lo que había hecho mi padre, se quedó callada. Con una expresión vacía. Me pidió que hiciera 100 flexiones más. Aunque le conté a mi madre el plan de mi padre, ella seguía conduciendo el coche que mi padre había manipulado. Mi madre era una completa lunática. Tenía una inteligencia extraordinaria y solo le interesaban las cosas desconocidas. Ayudó a mi padre a pasar de la pobreza a vivir una vida de lujo. Solo para realizar un experimento sobre la naturaleza humana. Quería ver si el joven inocente que una vez conoció perdería la cabeza. Por dinero y poder. En cuanto a casarme con mi padre y darme a luz, fue solo para experimentar la sensación de estar embarazada durante 10 meses. Mi madre parecía tener un trastorno emocional. No pudo sentir nada por nadie. Ni siquiera por mí. El niño que dio a luz después de 10 meses de embarazo. Desde que nací hasta ahora, me ha sometido a todo tipo de entrenamiento. Dijo que quería formar una persona perfecta. Porque ante sus ojos, ni un solo cabello mío debería estar partido. Si mis uñas no fueran lo suficientemente redondas. Usaba alicates para arrancarme las uñas con fuerza. Y luego sumergía mis manos ensangrentadas en un recipiente lleno de líquido verde. 3 días después, mis uñas se perfeccionaron. También me enseñó técnicas de matanza y me permitió familiarizarme con todo tipo de armas mecánicas y municiones cuando solo tenía 5 años. Gracias a su cuidadoso entrenamiento. En apariencia, era una chica bien educada que solo sabía estudiar mucho. Pero entre bastidores, yo era un lunático que heredó sus malos genes. En mi vida anterior, cuando Viola me trató e intentó morir conmigo. Era perfectamente capaz de esquivarla. Pero quería experimentar la sensación de la muerte. Así que dejé que me arrastrara y caímos desde lo alto. En tan solo unos segundos, la persona que mi madre había cultivado con tanto esmero se convirtió en un montón de carne picada. Después de mi muerte, solo un hombre muy guapo me erigió una lápida. Venía a mi tumba todos los días y balbuceaba palabras que no entendía. 5 para replicar mi vida anterior. Violet estaba deseando usar su fortuna personal para encontrar a Dylan. Dylan. Aquí tienes 30 millones. Puedes usarlo primero. Confío en ti. Sin duda volverás. Dylan frunció el ceño al mirar la tarjeta bancaria que tenía delante. No puedo aceptarla. Tienes que aceptarla. Violet estaba ansiosa. Le puso la tarjeta bancaria en la mano a Dylan. Dylan. Tenemos un contrato matrimonial. Lo mío es tuyo. Al oír esto, una mirada de orgullo brilló en los ojos de Dylan. Y luego dijo, consideraré este dinero como un préstamo tuyo. Al fin y al cabo, solo tenemos un contrato matrimonial. Dylan. Iré a casa enseguida y le pediré a mi padre que organice nuestro compromiso. Violet quería seguir mi camino. Así que estaba ansiosa por unirse a Dylan. Ella creía que la vida tranquila y próspera que tuve en mi vida anterior me la había dado Dylan. Así que esta vez, estaba deseando ocupar el puesto junto a Dylan. Pero, hermana, ¿será posible que la razón por la que la familia Dylan pudo revertir la situación ante la adversidad no fuera Dylan, que tenía la cabeza moteada? En mi vida anterior, torturé tanto a Dylan que quedó irreconocible. Le rompí todos los huesos del cuerpo. Era como un bicho. Me suplicaba con sus ojos llenos de odio que lo perdonara. 6 después de que Violet se fuera a casa. Exigió a gritos comprometerse con Dylan. Pero ¿cómo podía mi padre ver a su preciosa hija saltar a un pozo de fuego? Violeta. No estoy de acuerdo. ¿No te gusta actuar? Papá te enviará a la industria del entretenimiento y te convertirá en una diva. ¿De acuerdo? Mi padre hizo todo lo posible por convencer a Violet. Por mucho que mi padre analizara los pros y los contras de Violet, ella seguía tercamente insistiendo en casarse con Dylan. Papá. Quiero casarme con él. Creo en Dylan. Sin duda salvará a la familia Dylan. Si no estás de acuerdo, haré una huelga de hambre. Mi padre estaba tan enojado con Violet que se le hincharon las venas de la frente.
Finalmente, habiendo cumplido mis expectativas, cedió y organizó una gran ceremonia de compromiso para Violet. Miré a Violet, que irradiaba alegría en el centro del salón de banquetes. Y la comisura de mi boca se curvó en una sonrisa. Mi querida hermana. ¿De verdad quieres tanto mi vida y mi vida anterior? Bueno. Te deseo felicidad. 7. Violet corrió hacia su supuesta felicidad. Al mismo tiempo, le pidió amablemente a mi padre que me ayudara a entrar en la industria del entretenimiento. Y me metió en el equipo de rodaje de la película El Emperador Aser. Hermanita. Disfruta de la vida que tuve en mi vida anterior. En mi vida anterior. Con la familia Violet invirtiendo muchísimos recursos en ella. Violet, que no tenía ninguna habilidad actoral, se convirtió en una actriz de primera. Se enamoró de un actor frío y distante, Ascher. Se enamoraron en secreto y finalmente se casaron. Pero al final, después de casarse, Ascher tuvo una aventura. Malversó los bienes de la familia Violet. Y la envió a la cama de varios inversionistas opulentos. Violet quería que experimentara todas las dificultades que ella había soportado en su vida anterior. Ya había tomado medidas. Solo me quedaba la industria del entretenimiento como opción. Y ninguna empresa aceptó mi currículum. Obedecí el plan de mi padre y entré al equipo de rodaje para interpretar a la odiosa tercera protagonista femenina. Hola. Un Ascher. Mi padre no me trató igual que a Violet en mi vida anterior. No tenía agente. Ni asistente personal. Ni coche de niñera de lujo. Llegué solo al equipo de filmación. Y quien vino a recogerme era un hombre frío y noble. Hola. Fingí timidez y miré al hombre frente a mí con vacilación. Hola, Chloe. Tus dotes interpretativas son excelentes. Ascher no era tan frío ni noble como se rumoreaba en internet. Fue muy amable conmigo. Sonreí levemente gracias por el cumplido. Con razón Violet estaba perdidamente enamorada de él en mi vida anterior. Un hombre tan perfecto sin duda atraería a muchas mujeres. Chloe. Eres muy joven, pero tus dotes interpretativas son magníficas. Le diste vida a este personaje. Sin duda muchos espectadores empatizarán con él. El director se frotó las manos con entusiasmo y gritó, terminaremos temprano esta noche. Los invitaré a cenar. Se escucharon vítores de dentro y fuera del equipo de filmación. ¿Es una actriz recién debutada? Es muy guapa. En la mesa. Un hombre de mediana edad con una gran barriga balanceaba su copa de vino. Y sus ojos lujuriosos me observaban de arriba a abajo. Chloe. Este es el gerente general Nguyen. Vayan a brindar por él. El director era astuto y vio lo que tramaba el gerente general Nguyen. El director sonrió y me puso una copa de vino en la mano. Me jaló del brazo y me arrastró hasta el gerente general Nguyen. Todos los comensales eran veteranos de la industria del entretenimiento. Estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Solo Ascher apretó los puños con fuerza. Y había ira en su mirada baja. El gerente general Nguyen me miró fijamente al pecho. Su mirada grasienta me provocó náuseas. Chloe. Mientras te portes bien, te daré todos los recursos en el futuro. Mientras hablaba, su mano gorda y grasienta intentó tocarme la pierna. Agarré el brazo del gerente general Nguyen y con un esfuerzo repentino, oí un chasquido. Y el brazo del gerente general Nguyen colgaba flácido. Gotas de sudor brotaron de su frente. Rugió. Y sus ojos, como los de una víbora, me miraban con fiereza. Pequeña zorra. Me aseguraré de que no tengas una buena muerte. Me parece haber oído un chiste. Ya no oculté mi verdadero yo. Agarré la gruesa red del gerente general Nguyen y con un poco de fuerza, no podía respirar. ¿No morir bien? Entonces esperaré a ver quién muere primero. El gerente general Nguyen ya jadeaba y ponía los ojos en blanco. Solté la mano. Y el gerente general Nguyen se desplomó en el suelo como un perro muerto. Recogí la toallita húmeda de la mesa. Me limpié las manos.
Y me di la vuelta para irme. Entonces esta escena ocurrió tan repentinamente que no fue hasta que me fui que la gente de la sala se apresuró a ayudar al gerente general Nguyen a levantarse y llamó a una ambulancia. Caminé sin tímido por la calle. En mi vida anterior, tras la muerte de mi madre, solo sentí alivio. Era una lunática. No entendía por qué tenía que maltratar así a su propia hija. No fue hasta que convertí a la familia Dillon en la más rica de Ciudad. Cuando por aburrimiento ordenaba las pertenencias de mi madre. Descubrí su pasado. Tenía un diario lleno de experiencias pasadas. Las experiencias previas de mi madre podrían describirse como sangrientas. Durante la primera mitad de su vida, estuvo deambulando para la familia Chloe, una familia noble oculta en el extranjero. Y mi madre era hija adoptiva de la familia Chloe. Aunque la llamaban hija adoptiva, en realidad era una guardaespaldas oculta de la hija de la familia Chloe. Era una asesina cuidadosamente entrenada por la familia Chloe. Era hermosa, inteligente y extremadamente hábil. Mi madre había asumido mucha malicia por la hija de la familia Chloe. Y la había ayudado a evitar innumerables conspiraciones de familias enemigas. No fue hasta que la hija de la familia Chloe asumió el cargo de cabeza de familia, que le dio a mi madre una gran suma de dinero. Y prometió que la familia Chloe sería su firme apoyo. En ese momento, mi madre era libre. Debería haber sido una persona despreocupada. Pero todos esos años de lucha la habían vuelto loca. Mi madre temía que en el futuro fuera una mujer débil e incapaz de defenderme. Por eso me educó de una forma tan patológica. Quizás sabía todo lo que había hecho mi padre. Después de todo, ¿cómo podría una asesina astuta no percibir la malicia de quienes la rodeaban? Deambulé por la zona y llegué a la lápida de mi madre. Murmuré, mamá. Mira. Tu experimento fue un completo fracaso. No importa quién sea. Perderán su verdadera naturaleza después de conseguir dinero. ¿Verdad? Sé que no querías vivir en ese entonces. La sangre en tus manos debió haberte perturbado. Mamá. Eras una asesina sin cualificación. ¿Cómo podía un asesino tener emociones? 11 Aunque Violet y Dylan solo estaban comprometidos. Para amarrar a Dylan, Violet estaba deseando mudarse con él y consiguió en secreto un certificado de matrimonio. Volví a ver a Violet en un banquete. La familia Dylan seguía tan desesperada como siempre. Pero por deferencia a la familia Violet, Dylan se situó en el centro del banquete. Violet estaba ataviada con joyas y perlas. Charlaba y reía alegremente con los presidentes de las compañías que la rodeaban. Mi padre. De pie junto a ella. Parecía un poco más cansado. Parecía que mi padre se había esforzado mucho para lidiar con el desastre que era la familia Dylan. La fortuna familiar que mi padre heredó de mi madre les bastó para malgastarla durante varias vidas. Siempre y cuando no cometieran ninguna estupidez. La deuda de la familia Dylan no era algo que una persona común pudiera resolver fácilmente. Con la ingenuidad de Violet, solo la familia Dylan la hundiría. Chloe. ¿Qué pasa? Ascher estaba a mi lado. Al ver que miraba pensativa hacia Violet, me dio una palmadita en el hombro. No es nada. Negué con la cabeza. Es la primera vez que asisto a un banquete así. Y me siento un poco incómodo. Ascher 12 sonrió y dijo, pedí que salieras pensando que te ayudaría a relajarte. Pero parece que fui demasiado considerado. No es así. Bebí la copa de vino tinto de un trago y bajé la mirada. Hace unos días, el gerente general Nguyen seguía insistiendo en que me pondrían en la lista negra de la industria. ¿Por qué no había noticias al respecto? Levanté la vista y miré a Ascher que tenía delante. ¿Será él? ¿Qué razón tendría para ayudarme? Una voz aguda y burlona interrumpió mis pensamientos. Oh. Mi hermanita también está aquí. Violet. Dylan, del brazo, caminó lentamente hacia mí. Chloe, cortando, cumplió mi deseo. Mira qué bien me va ahora. Dylan me quiere mucho. Y la familia Dylan pronto se recuperará. Muchos presentes no entendieron el significado de sus palabras.
Pero yo sabía que estaba presumiendo de su elección. Curvé la comisura de los labios y miré al gentil y refinado Dylan. Entonces me gustaría felicitarte, hermana. Violet vio a Asher de pie a mi lado. Un destello de reticencia y resentimiento cruzó sus ojos. Pero lo ocultó rápidamente. Chloe. Eres un seductor de verdad. ¿Acabas de entrar en la industria del entretenimiento y ya te has liado con el popular emperador del cine? En cuanto dijiste eso, todo el salón de banquetes quedó en silencio. Y los invitados presentes me miraron con cierto desdén. Asher frunció el ceño. Sus cejas se fruncieron de ira. Tú. Antes de que pudiera terminar. Bofetada. Se oyó un claro golpe. Y a Violet la tiré al suelo. Violet se quedó desplomada en el suelo. Su cabello, antes exquisito, ahora estaba despeinado. Me miró con incredulidad. ¿Cómo te atreves? Me acerqué a ella y la miré desde arriba. Su aspecto incómodo se reflejó en mis ojos. ¡Pum! Volví a patear a Violet. Y una huella gris le manchó el pecho. Estás cortejando a la muerte. Cuando Dylan vio cómo humillaban a su esposa, sobre todo por una mujer sin estatus, me lanzó un puñetazo. En un instante Asher agarró al furioso Dylan. Asher me miró fijamente, indicándome que no tenía por qué preocuparme. Bajo la mirada furiosa de Violet, le apreté el pie en la cara y le dije palabra por palabra. Hermana, me temo que no sabes lo que significa ser seductora. Según tengo entendido. Una seductora es una mujer barata que usa su cuerpo para apartar a su esposa legítima. Y luego con su hijo. Se instala descaradamente y se apodera del lugar. A esa persona también se le conoce como amante. 14 años después, todos sabían que Violet no era la hija legítima de la familia Violet. Pero mi padre dudaba muchísimo de ella. Debido al poder de la familia Violet, nadie se atrevía a decir nada. Pero rompí este velo de secreto en el acto. Violet intentó apartarme el pie con las manos. Gritando como una loca. Ja 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 ja. Chloe. Quiero que mueras. No tendrás una buena muerte. Basta. Mi padre dio un paso al frente con cara de lee el vid. Intentando detener esta farsa. Chloe. No había cumplido con el ojo de mi tía. Parece que he sido demasiado indulgente contigo. Al decir esto, levantó la mano. Justo cuando su palma estaba a punto de tocarme la cara, extendí la mano y le agarré la muñeca. Lo miré a los ojos y volví a pisar la cara de Violet. Ignorando los sollozos de Violet, sonreí y dije ¿qué? ¿Me equivoco? Un hombre que amasó su fortuna con la ayuda de su esposa, de hecho, tuvo una amante en el exterior. Que yo sepa, a ese tipo de hombre se le llama hombre fénix. Se aprovecha de la familia de su esposa. El rostro de mi padre se había oscurecido tanto que parecía rebosar de ira. Intentó soltarse, pero no pudo moverse. Una amante y un hombre fénix son la pareja perfecta. Tras decir esto, alcé la voz y miré a mi padre con una sonrisa. Estaba en un estado lamentable. Le importaba mucho su reputación. Por eso iba todos los años a la tumba de mi madre a presentarle sus respetos con hipocresía. Pero si de verdad amaba a mi madre, ¿cómo podría existir una Violet? Esta hermana, que era incluso un año mayor que yo. Así que le expuse su cara hipócrita en el acto. 15 habiendo dicho basta. Solté la muñeca de mi padre. Tropezó y casi se cae al suelo. Levanté el pie y retrocedí unos pasos. Querida hermana. Querido padre. Te enviaré un gran regalo. Tras decir esto me levanté el dobladillo del vestido y salí pavoneándome del salón de banquetes. Asher me alcanzó rápidamente. Sus ojos brillaban intensamente. Chloe. Eres increíble. Me detuve y lo miré a los ojos. No vale la pena que ofendas a la familia Violet y a la familia Dylan por mi culpa. Aunque la familia Dylan estaba en decadencia, un camello muerto de hambre sigue siendo más grande que un caballo. Asher era solo un actor. No importaba cuánto éxito tuviera. Nunca formó parte de la capital. Con solo un gesto.
La exitosa carrera de Ascher, ganada con tanto esfuerzo, podría desvanecerse en el aire. Al ver mi expresión fría, Ascher no pudo evitar reír. Agitó la mano con indiferencia. No me harán nada. Olvídalo. Ya que me ayudaste, no dejaré que corras peligro. Dejé escapar un suspiro. Ya había investigado a Ascher. Sus antecedentes eran sencillos. Y no tenía contactos importantes. 16 No pude volver a la residencia de la familia Bayelit. A regañadientes. Saqué mis ahorros y alquilé un apartamento. De noche miré la foto de mi madre. Mi madre tenía una expresión tranquila y ni rastro de sonrisa. Rara vez la vi sonreír. Una vez fue cuando me volvieron a crecer las uñas que me había arrancado. Y dijo: esto se ve mucho mejor. La otra vez fue cuando tenía 15 años. En una competición. La derroté por poco. Dijo: no tengo nada más que enseñarte. Ahora eres perfecto. Quizás. No es que no me quisiera. Pero simplemente no podía expresarlo. Ella me enseñó todas mis habilidades. Acaricié la foto. Mamá. ¿Quieres ver cómo castigo a esos dos sinvergüenzas? Saqué mi teléfono y llamé a un número sin nombre en la agenda. Ayúdame con algo. Al día siguiente. Acudí a otro equipo de rodaje para una incorporación. Ascher llamó y repitió: Chloe, este papel es perfecto para ti. Debes irte. Miré la descripción del personaje. Era una seductora concubina imperial que trajo el desastre al país y al pueblo. De verdad. Me toqué la cara. Me sentó de maravilla. En cuanto el director me vio, inmediatamente se decidió por mí para el papel. Me rodeó como si hubiera encontrado un tesoro. Eres Isabella. E Isabella eres tú. Eres tan hermosa. Eres exactamente la Isabella que tengo en mente. Hice una pequeña escena adicional. Después de terminar, el director me miró con admiración. Y su sonrisa se ensanchó. Chloe. Naciste para esto. El director tenía tanto miedo de que cambiara de opinión que firmó un contrato conmigo el mismo día. 17 a la misma hora. Se desató el caos en la empresa de la familia Bayelit. Presidente. No tiene arreglo. Mi padre apretó los puños con fuerza y le arrojó los documentos a la cara al asistente. ¿Para qué te pago? Ni siquiera puedes con algo tan pequeño. El fino papel dejó una mancha de sangre en la cara del asistente. Y bajó aún más la cabeza. Presidente. La otra parte dejó un nombre. Es Caleb. Es el hacker número 1 del mundo en este tipo de virus. Solo él puede arreglarlo. No tenemos forma de solucionarlo. Inútiles. Fuera. Mi padre destrozó y tiró cosas en la oficina. Desahogó su ira durante un buen rato. Dean apareció un mensaje en su teléfono. Chloe, querido padre. ¿Te gusta mi primer regalo? ¡Pum! El teléfono quedó hecho pedazos en el suelo. La familia Bayelit estaba sumida en el caos. Mi padre gastó una gran suma de dinero contratando a los mejores talentos de todo el mundo. Pero aún no pudieron descifrar el virus. Ve a buscar a Chloe. Mi padre se sentó en la silla del jefe. Con aspecto exhausto y el ceño fruncido. Presidente. La joven dijo que no está disponible. 18 años, ya que la familia Bayelit estaba sumida en el caos. Naturalmente ya no podían brindarle apoyo financiero. Sin dinero en sus manos. La verdadera naturaleza de Dillon se revelaría. El momento en que la familia Dillon cambió la situación en su vida anterior ya había pasado. Y ahora, la familia Dillon se encontraba en una situación aún más desesperada. Pero Bayelit creía firmemente que Dillon definitivamente regresaría. Bayelit. ¿Dónde está el dinero? Dillon miró a Bayelit con una sonrisa. Pero ya había impaciencia en sus ojos. Dillon. Mi familia está en problemas. ¿Podrías, por favor? Antes de que Bayelit pudiera terminar, Dillon la tiró al suelo de un manotazo. Sin dinero.
¿Qué derecho tienes a hablar si no tienes dinero? Miró a la alegre Violet con desdén. La hija de una amante solo sirve para lustrarme los zapatos. El incidente anterior había avergonzado a Dillon. Solo porque Violet seguía dándole dinero contuvo su ira. En mi vida anterior, cuando me casé con la familia Dillon, no tenía dinero. Y la familia Violet no me apoyaba. Dillon solo quería usarme como saco de boxeo para desahogar su ira. En nuestra noche de bodas intentó forzarme. Pero lo dejé inconsciente. Mientras estaba inconsciente miré su teléfono. Y los mensajes que tenía me impactaron. Con razón la familia Dillon había caído. Resultó que se habían involucrado en algo indebido. Dillon era adicto al juego. La familia Dillon de esta generación carecía de talento para los negocios. La familia Dillon, ya en decadencia, se vio sometida a las constantes acciones de Dillon, que vaciaban las arcas familiares. Se endeudó rápidamente. No podía pagar sus deudas de juego y quería desquitarse conmigo. La pareja de ancianos de la familia Dillon ya había perdido la esperanza en Dillon. Y una inundación se extendió de la noche a la mañana con lo que quedaba de la fortuna familiar. Encerré al furioso Dillon en el sótano. Le pasé una cadena por la palma de la mano. Y luego le rompieron todos los huesos del cuerpo, dejándolo apenas con vida. La familia Dillon quedó solo con un cascarón vacío. Usé mis contactos e inyecté fondos. Así fue como la familia Dillon resurgió. Aparentemente no había cumplido mi deseo. Fingí que Dillon me adoraba. Pero en privado jugaba con él como si fuera un perro. ¿Quién habría pensado que la estúpida Violeta realmente creería que Dillon podría llevar a la familia Dillon a un nivel superior? 19. Chloe. Le pedí a esa persona que parara. Mi padre se dignó a venir a una pequeña tienda de té con leche en una esquina. Suplicó humildemente. Siempre que estés de acuerdo. Podemos hablar de lo que sea. Bebí un sorbo de té con leche dulce, padre. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Todo es posible. Si quieres las acciones de la familia Violet, te las puedo dar. Al oír esto, no pude evitar reírme. ¿Quién quiere tu pequeña empresa? Pensaría que sería una vileza si me hiciera cargo de ella. Cuando mi madre vivía, me llevaba por todo el mundo en misiones para mejorar mis habilidades de matar. Ella aceptó muchos trabajos para mí. La comisión por solo uno de esos trabajos era suficiente para igualar los ingresos de la familia Violet durante medio año. Miré con diversión las venas que se abultaban en la frente de mi padre. Contuvo su ira. Chloe. Lo que quieras. Papá te dejará satisfecho. De acuerdo. Den una conferencia de prensa. Admite que tuviste una aventura durante tu matrimonio. Que eres un hombre de Fénix que se aprovechó de la familia de tu esposa. Y recalca que Violet es hija de una amante. Además, habiendo cumplido mi obsesión, la familia Violet debe dejar de apoyarla económicamente. Mi padre la quería mucho. Al oír esto, replicó de inmediato, menciona otra condición. Agité la mano, no tienes derecho a elegir. Solo puedes elegir entre la empresa y su reputación. Después de 3 minutos, mi padre estaba como un globo desinflado. Dije débilmente, está bien. Te lo prometo. Sonreí. Resultó que el amor de mi padre por Violet solo duró 3 minutos. 20. Mi padre no tardó en dar una rueda de prensa. Parecía cansado ante los flashes de las cámaras. Admitió ser un hombre de Fénix que se aprovechó de la familia de su esposa y declaró que Violet era hija de una amante. En cuanto terminó la conferencia de prensa, Caleb eliminó el virus de inmediato. Y los empleados del equipo técnico de la familia Violet dieron un suspiro de alivio. Este pez gordo por fin se fue. ¿Por qué esta persona de repente se ha fijado en nuestra empresa? ¿Será que hemos ofendido a alguien que no debíamos? ¡Qué barbaridad! Estos son asuntos que superan nuestra categoría y que no deberíamos discutir. Cuando Violet recibió la notificación de que la familia Violet ya no le daría ni un centavo, se derrumbó por completo. La Violeta actual ya no tenía la apariencia radiante que tenía cuando pertenecía a la familia Violet.
Dylan la torturó hasta dejarla pálida y demacrada. Y Dylan le arrancó casi todo el cabello. La familia Dylan tiene muy mala suerte de haberte casado. Dylan vio la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. Agarró a Violet y dijo: «Eres una mujer despreciable. Y tu madre, que era una amante». Fue lo mismo. En cuanto terminó de hablar, Dylan volvió a golpear a Violet en la cara con el puño. «Dylan. No me golpees. No me golpees. Puedo conseguir el dinero. Puedo darte dinero». Violet se abrazó la cabeza y se estremeció. Estas palabras hicieron que Dylan se detuviera. Y recuperó su habitual apariencia gentil y refinada. «Violeta. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mira. Tienes los ojos amoratados». Violet seguía llamando a su padre y le suplicaba: «Papá. Dame dinero. Dylan casi me mata a golpes». Su padre, al otro lado del teléfono, suspiró: «Violet. No puedo hacer nada. Después de todo, ya intenté convencerte». Al oír esto, la voz de Violet se volvió aguda al instante. «Yo tampoco esperaba que fuera así. Eres mi padre. Deberías darme el dinero». Su padre, quien fue empujado por Violet, quedó atónito. No esperaba que su hija, normalmente obediente, perdiera los estribos con él. «Será mejor que te cuides». Antes de que Violet pudiera responder, su padre colgó el teléfono. «Mira. Los hombres todavía se aman más. Violeta. ¿Quién no pudo encontrar una salida? Vendió las joyas que había guardado en secreto. Las convirtió en una suma de dinero. Y se lo dio a Dylan. En los últimos días, Dylan también había recuperado su aspecto amable. Hasta que Violet descubrió que Dylan era adicto al juego. «Dylan. Tú. ¿Cómo pudiste apostar? ¿Usaste todo el dinero que te di para apostar? ¿No deberías haberlo usado para salvar la empresa?» Violet. ¿Quién había descubierto esta verdad? Ya se había derrumbado. No entendía por qué esta vida no seguía el mismo curso que la anterior. «Ocúpate de tus propios asuntos». A Dylan le molestaban los gritos de Violet. Pero él la ignoró por el dinero que ella le dio. El drama en el que participé 20 había comenzado oficialmente a filmarse. Inesperadamente. Aser interpretaba al emperador. Tú. Un emperador de película. ¿Interpretas al cuarto protagonista masculino? Asher sonrió y dijo: «Nunca había intentado un papel así». «Después de mucho tiempo». Añadió: «También tengo motivos personales». «¿Qué motivos personales? ¿Quieres intentar el sueño de todos?» «¿El sueño de todos?» Mis palabras dejaron a Asher desconcertado. «¿El harén imperial? ¿No querrían todos tener 3000 concubinas en el harén?» Me rasqué la cabeza y miré a Asher confundido. Asher apretó los dientes. «Eres muy cabezota». Después de decir eso, se alejó con una mirada sombría. Durante el rodaje necesité un cable metálico. Mientras colgaba mi vestido. La cuerda, que se suponía resistente, se rompió de repente. Una persona normal habría muerto en la caída. Afortunadamente, después de haber dado a luz, suspiró profundamente. Era yo. Casualmente había un árbol a mi lado. Justo antes de que el cable estuviera a punto de romperse. Giré el cuerpo. Tomé fuerza del árbol. Y aterricé sano y salvo. Accidentes como este eran extremadamente raros en el equipo de filmación. Así que sospeché que era obra del hombre. Y así fue. Tras una investigación, resultó que Violet había sobornado al tramoyista del equipo y le había pedido que encontrara la manera de romper el cable. ¿Podría Dylan dejar que Violet escapara? Le envié un mensaje de texto. Violet ha escapado. Efectivamente. Medio día después. Dylan atrapó a Violet, que estaba espiando furtivamente. Afuera del equipo de filmación. Con tu aspecto, ¿aún quieres unirte al equipo y actuar? Olvídalo. Tú. Una mujer de tez cetrina.
No se puede comparar en absoluto con una gran estrella. Después de decir eso, agarró a Violet del pelo e intentó llevársela. Violet había venido hoy para presenciar mi trágica muerte. Entró en pánico y gritó pidiendo ayuda a los presentes: «Sálvame. Si me acepta de nuevo, me matará a golpes». «Seguro». Unos transeúntes que desconocían la verdad querían llamar a la policía. Inesperadamente no habían cumplido con mi incisión. Dylan sacó el certificado de matrimonio de inmediato. «Mira con atención. Esta mujer es mi esposa. Es legal que venga a casa conmigo». Al final, Dylan arrastró a Violet a su casa. 23 Dylan encarceló a Violet en su casa. Después de que Violet ya no pudiera conseguir dinero, Dylan la golpeó brutalmente. «Todavía eres bastante guapo». Al día siguiente, no se había realizado la incisión. Encontraron a Violet en la cama del gerente general Nguyen. El gerente general Nguyen le pellizcó la barbilla. «Te pareces bastante a esa zorra». Esa noche el gerente general Nguyen torturó a Violet hasta dejarla irreconocible. No tenía muchas escenas. 3 meses después, por fin terminó el rodaje. Ascher llevaba un ramo de flores. «Chloe. Feliz cumpleaños». Asentí. «Gracias». Al final, añadí. «Lo mismo digo». Vi que se puso rojo. Y tartamudeó y no pudo decir nada. ¿Sigues pensando en esas concubinas de tu harén imperial? Olvídalo. Ahora es un sistema monógamo. Perturbado por mis palabras, el rubor de Ascher se desvaneció. Y dijo fríamente: «Oh». Y me dejó con la espalda fría. El final de Violet no fue muy diferente al de su vida anterior. En la vida anterior, Ascher la envió a la cama de esos hombres. En esta vida, Dylan la envió a la cama del gerente general Nguyen. Sin embargo, en esta vida, no moriré con Violet. Esa sensación no era agradable. «Chloe. ¿Puedes venir a verme?» La voz de Violet estaba ronca. Y me llamó en voz muy baja. No me anduve con rodeos, Violet. Yo también renací. Después de mucho tiempo, le dije a Violet la verdad. Siempre fui yo quien resucitó a la familia Dylan. Tras decir estas palabras, Violet perdió la cabeza por completo. Rugió: «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Fue tu decisión. Querida hermana». Dylan se despertó gracias a Violet. Le dio una bofetada y se volvió a dormir. Violet salió tambaleándose de la habitación. Como una loca. Corrió al garaje subterráneo y derramó la gasolina del coche por toda la villa. Empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Todavía puedo empezar de nuevo. Violet arrojó el encendedor a la gasolina. Estaba completamente loca. No fue hasta que el denso humo despertó a Dylan que se dio cuenta de que la villa estaba en llamas. ¡Qué loca! Violet abrazó a Dylan con fuerza. Aunque el puño de Dylan le dio con fuerza en la cara. No fue hasta que el incendio fue tan grande que nadie pudo escapar que Violet soltó a Dylan y cayó al suelo. Cuando su padre se enteró de la muerte de Violet, sufrió un infarto repentino. Cuando recibí la noticia, chasqueé la lengua. No es nada divertido. Todavía no he tomado medidas. 24. Historia paralela de Ascher. Soy hija de Avery. De la familia Chloe. En nuestra familia, el peligro acecha por todas partes. Cuando era niño mis padres querían que aprendiera habilidades para salvar vidas. Pero mi condición física era muy mala. Tenía fiebre alta cada vez que hacía ejercicio intenso. Desesperado, mis padres me asignaron guardaespaldas ocultos. Pero incluso los guardaespaldas podían ser negligentes a veces. Cuando tenía 17 años, fui a una isla y de viaje solo. Un grupo de asesinos se aprovechó de la negligencia de los guardaespaldas. Me secuestró. Y traté de hacerles un escándalo a mis padres. Siendo sincero, estuve a punto de suicidarme en ese momento. Después de todo, los intereses de la familia eran lo más importante.
Pero cuando estaba casi desesperado, apareció una chica muy hermosa. Vestía ropa informal sencilla. Supuse que era una turista. Estos asesinos eran realmente ciegos. Eran crueles y despiadados. Tenía miedo de que lastimaran a esta niña inocente. Así que dije, date prisa y vete. ¿Quién hubiera pensado que la chica de repente sacó una daga y luchó rápidamente contra esos 5 asesinos? Cada movimiento era mortal. No fue hasta que clavó la daga en el corazón del último asesino que supe que estaba allí para salvarme. Me pidió un pañuelo. Se limpió la sangre de la cara y luego dijo, eres mi último trabajo. Después de terminar este trabajo para ti, me jubilaré definitivamente. Dicho esto, me sonrió. Esa sonrisa radiante siempre ha quedado grabada en mi corazón. ¿Cómo podía una persona ser tan hermosa? Después de llegar a casa sana y salva, les rogué a mis padres que investigaran los antecedentes de la niña. Pero se negaron. Mi madre dijo, su madre es una vieja conocida mía. No puedo obligarla. Al final, no he cumplido mi obsesión. Le rogué a mi madre que me dijera dónde estaba la chica. Llegué a la ciudad donde estaba Chloe y la seguí de cerca. Justo cuando acababa de ganar el título de emperador del cine y quería acercarme a ella. Ya estaba casada. Por casualidad, me enteré de la trágica historia de Chloe. Era como una caña tenaz. Soportaba en silencio la presión de su familia. No podía cambiar el hecho de que ya estaba casada. Quizás ella tampoco quería que me involucrara en su vida. Pero yo quería vengarla. Descubrí que su hermana Violeta parecía estar enamorada de mí. Así que me casé con ella. Violeta me amaba mucho. Pero no la amaba. Solo quería vengar a Chloe. Cada vez que veía su rostro, que era 6/10 similar al de Chloe, me dio asco. Está bien. Violeta. ¿De verdad lo has pensado bien? ¿Quieres casarte con Dailen? Intentó por todos los medios acercarse a mí. No pude soportarlo. Creé la ilusión de mi infidelidad. Finalmente no cumplí con mi obligación. Malversé los bienes de la familia Bayelit a mi manera. Sin la protección de la familia Bayelit, la envié a las camas de los hombres grasientos de Darius. Me preguntó, ¿no me amas? ¿Por qué te casaste conmigo? Miré su cuerpo lleno de cicatrices. Y sus ojos nublados estaban llenos de odio. Esto es lo que mereces. Vengué a Chloe a mi manera. Tras enterarme de que le iba bien en la familia Dailen, regresé con ella. La siguiente vez que oí hablar de Chloe fue cuando Bayelit la sacó a rastras del edificio. Todos los años iba a la tumba de Chloe y le contaba lo que me había pasado últimamente. Chloe. Solo nos vimos una vez. Ya sabes, ya sabes. Lamento mucho no haberte rescatado en ese momento. Ojalá pudiera volver a empezar. Cuando mis padres se divorciaron, fui la primera en elegir a mi padre. Mi madre frunció el ceño y dijo, Willow. Has sido inteligente desde niño. ¿Cómo pudiste encariñarte con tu padre filisteo? Parece que aún necesitas moderar tu temperamento. De lo contrario, sufrirás pérdidas en el futuro. Al diablo con el Temple. En mi vida anterior, elegí a mi madre, quien fue favorecida por el hombre más rico debido a su personalidad amable e indiferente. Pero en esa familia adinerada, solo había intrigas y abusos. Apreté los dientes y aguanté. Y finalmente estaba a punto de superar los momentos difíciles. Sin embargo, mi madre me pidió que le diera todo a mi hermana menor. Tu hermana menor ha estado viviendo en la pobreza. Es hora de que la dejes disfrutar de la vida en una familia adinerada. No estuve de acuerdo. Y ella se enojó conmigo. Eres tan egoísta y tacaño como tu padre. Más tarde, me encerró en el sótano. Y dejó que mi hermana menor ocupara mi lugar y se mudara con la familia adinerada. Me lo dijo con naturalidad. Hay que tener hambre durante varias comidas para aprender a ser magnánimo y tolerante. Durante una semana entera, me morí de hambre en el sótano. Después de morir,
Incluso la vi consentir a mi hermana menor y acostarse con mi prometido. Tu hermana mayor con el tiempo adquirirá una personalidad amable e indiferente. No te preocupes. No le importará. Madre e hija tenían una conexión mutua. Y elegí a mi madre solo por casualidad, gracias a la lotería. Así que ahora decidí arreglar las cosas y aprovechar esta oportunidad para cultivar un buen carácter en mi hermana menor. Me solté de la mano de mi madre y corrí hacia mi padre, quien tenía el rostro lleno de dolor e indignación. Papá, todavía quiero vivir contigo. Y con mi hermana menor. Quien originalmente eligió a mi padre. Fue empujado por mí al lado de mi madre. No esperaba renacer. Y renacería en el momento en que mis padres se divorciaran. Para mí, el cielo previó mi incisión. Este es un punto de inflexión crucial en mi destino. En mi vida anterior, mi desgracia empezó aquí mismo. Mis padres se divorciaron porque mi madre tuvo una aventura sentimental con un hombre rico de mediana edad. Aunque no hizo nada sustancial, charlaba con ese hombre rico sobre budismo y taoísmo por teléfono todos los días. Mi padre discutió con ella incontables veces por eso. Pero mi madre siempre decía con rectitud, ya sea profundo o superficial el destino. Ya sea que se acumule o se disperse. Tú y yo deberíamos estar tranquilos. Algunas personas están destinadas a acompañarte en un viaje determinado. No me di cuenta hasta que crecí de que todo eso era una tontería. Esta era la primera vez que veía a alguien endulzar una aventura con tanta belleza. A mi hermana menor y a mí nos asignaron a nuestros padres por sorteo. En mi vida anterior, elegí a mi madre. Pero la vida en una familia adinerada era extremadamente difícil. Desde que mi madre me trajo, todos en la familia de ese hombre rico intentaban deshacerse de mí. Al principio, le pedía ayuda a mi madre. Pero después de oírla decir demasiadas veces cosas como perdonar a los demás cuando se pueda, simplemente me rendí. Pero más tarde, cuando finalmente superé los momentos difíciles, mi madre dijo que ya había disfrutado mucho de la vida en una familia adinerada. Y que ahora era el momento de cambiarme con mi hermana menor. No estuve de acuerdo. Y estaba enfadada conmigo. Eres igual de egoísta y tacaño que tu padre. Después, me encerró en el sótano. Y deja que mi hermana menor tome mi lugar y se mude a la familia adinerada. Me dijo como quien no quiere la cosa, que hay que tener hambre para comer algunas veces para aprender a ser magnánimo y tolerante. Durante toda una semana. Me morí de hambre en el sótano. Después de morir. Incluso la vi consentir a mi hermana menor acostándose con mi prometido. Tu hermana mayor con el tiempo adquirirá una personalidad amable e indiferente. No te preocupes. No le importará. Madre e hija tenían una conexión mutua. Y elegí a mi madre solo por casualidad, gracias a la lotería. Así que ahora decidí arreglar las cosas y darle esta oportunidad a mi hermana menor para que cultivara un buen carácter. Cuando mi madre escuchó lo que dije, no pudo evitar fruncir el ceño. Has sido inteligente desde niño. ¿Cómo pudiste encariñarte con tu padre filisteo? Parece que aún necesitas moderar tu temperamento. De lo contrario, sufrirás pérdidas en el futuro. Al diablo con el Temple. Negué con la cabeza firmemente. Y luego miré a mi padre, cuya cara estaba roja de ira. Me cae bien papá. No importa si los días son un poco más duros. Mi padre me miró sorprendido al oír esto. Y había un pequeño destello de lágrimas en sus ojos. Mi madre soltó una suave carcajada. Cada uno tiene su propio destino. Willow. El camino que has elegido. Tienes que terminarlo aunque tengas que arrastrarte de rodillas en el futuro. Mi hermana menor también se rió y abrazó rápidamente el brazo de mi madre para demostrarle su lealtad. No te preocupes. Amo a mamá y siempre estaré con ella en el futuro. Sonreí, pero no dije nada. Comparado con mi madre, que engañaba y siempre señalaba a los demás desde una posición moral superior. Mi padre, quien ama a su hija con todo el corazón, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Naturalmente. Mi madre, que se casó con una familia adinerada, no le importaban las pequeñas propiedades de mi padre.
De hecho, debería haberse ido de casa sin nada. Pero dijo que el dinero es algo externo al cuerpo. No voy a discutir contigo sobre esta propiedad. Mi padre estaba tan enojado que dio patadas en el suelo. Necesito saber cómo se sintió sufrir una pérdida tan tonta. Así que simplemente respondí en nombre de mi padre. Si mamá no lo quiere, podemos quedárnoslo. A mamá no le importan nuestras nimiedades. Mi madre me miró fijamente al oír esto y me corrigió: no me gusta competir con los demás. Y desprecio esas cosas mundanas. En cuanto terminó de hablar, un Land Rover se detuvo en la puerta de casa. A mi hermana menor se le iluminaron los ojos, mientras las comisuras de mis labios se curvaban hacia nosotros. Casi la persona menos mundana de nuestra familia se ha casado con una mujer adinerada. Mamá, ¿no te está esto contaminando con el olor a dinero? Mi madre frunció el ceño. Y antes de irse me miró con decepción y negó con la cabeza. Ser ingenioso y discutir por nimiedades sin duda te traerá lecciones en el futuro. Mirando a la madre y a la hija que se marchaban, bajé la mirada y sonreí con desprecio. En mi vida anterior, después de que Ivy siguiera a mi padre, de vez en cuando iba a quejarse con mi madre. En esta vida, pronto sabrá lo que significa estar en una situación difícil. Las formas en que los ricos de las novelas intimidan a los demás provienen de la vida real. Leer esta vida es completamente diferente a mi vida anterior. Cuando estaba en la casa de ese hombre rico, tenía que lavar la ropa. Cocina. Juega con sus 2 hijos. Y que me hagan el tonto. Solo yo. Las 3 niñeras y su familia podrían tomarse unas vacaciones. Ahora que estoy con mi padre. Solo necesito concentrarme en estudiar mucho todos los días. Mi madre no ha trabajado ni un solo día desde que se casó. Y todos los gastos de la casa corren solo por cuenta de mi padre. En realidad, vaya. Al principio estaba bien. Pero a mi madre siempre le gustaba usar el sueldo de mi padre para hacer obras de caridad. Hoy llevaría el dinero para donarlo a los niños de las zonas montañosas. Y mañana llevaría el dinero para enviar suministros a las zonas de desastre. Donar por amor, dentro de las posibilidades, es una buena acción para acumular virtud. Pero no tenía ningún sentido de la proporción. Cada vez que hacía una donación, equivalía al salario de 2 meses de mi padre. Incluso se gastaba casi todos los gastos de la familia. Cada vez que no quedaba dinero, mi madre empezaba a presionar a mi padre. Dice que era inútil y hace todo esto para acumular virtud para nuestros hijos. ¿Tan inútil eres que aún quieres impedirme hacer buenas obras? Eres tan tacaño. No te comportas como un hombre. Ahora que mi madre ya no gasta tanto, mi padre y yo llevamos una vida mucho mejor. No solo tenemos suficiente para comer y beber. Pero incluso pude inscribirme en las clases de piano que siempre quise tomar. Aún así, mi padre a menudo me acaricia la cabeza y suspira: Willow. Es papá quien no lo hizo lo suficientemente bien. Ni siquiera puedo comprarte un buen piano. Ya que elegiste a papá. Papá sin duda arriesgará su vida para darte lo mejor. De mi padre. Sentí lo que significa que el amor siempre te hace sentir en deuda. En mi vida anterior, aunque seguí los pasos de mi madre y me casé con una mujer adinerada, vestía la ropa vieja que dejaron los hijos del hombre rico. Aún así, mi madre me regañaba a menudo por avergonzarla. Hay que tener agallas. Si tomas como un tesoro lo que otros no quieren, te menospreciarán aún más. Cuando mi padre me daba dinero de vez en cuando, mi madre me lo quitaba enseguida. Entregarse a los placeres solo la malcría. Mi hija no debería ser así. Si no la hubiera visto con Hermès un día y Chanel al siguiente, habría creído que gastar dinero en mí era un pecado. Porque después de que mi padre ahorrara dinero durante 2 meses, me iba a llevar al centro comercial a comprar un piano. Casualmente, poco después de empezar las compras, vimos a mi madre y a mi hermana menor, a quienes hacía tiempo que no veíamos. Y a los 2 hijos del hombre rico. Era exactamente igual que en mi vida anterior. Mi madre llevaba un bolso Hermès que requirió cientos de miles de yuanes y compras adicionales para conseguirlo. Los hijos del hombre adinerado también vestían ropa de alta gama, hecha a medida y enviada a todas partes. Solo mi pobre hermana menor, Ivy, vestía con más sencillez que yo.
Sin embargo, aún así, en el momento en que me vio, tiró de la mano de mi madre con entusiasmo. En cuanto mi madre nos vio a mi padre y a mí, frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás cultivando tus deseos materiales? Esto no está bien. Mi padre no dijo nada. Pero tenía la mirada fija en Ivy. Aún había algo de ira en su rostro. Mi padre nunca nos trató a mí ni a mi hermana menor de forma diferente. Ahora que veía a Ivy, probablemente sentía algo de lástima por ella. Le respondí a mi madre: papá me apuntó a clases de piano y me va a llevar a comprar uno. Los dos hijos del hombre rico nos miran fijamente a mí y a mi padre. ¿Es tu otra hija? Mi madre apartó la mirada y dijo que ya no tenía nada que ver conmigo. Apreté los labios y no dije nada. Pero mi padre jaló a Ivy sobre Luna. Llevas ropa tan lujosa. Pero mira lo que lleva puesto Ivy. Si hay padrastro, habrá madrastra. La ropa de esta niña no solo es fea. Además, ni siquiera le queda bien. ¿Así te comportas como madre? Mi madre levantó la barbilla ligeramente y miró a mi padre con indiferencia. Demasiado deseo material y un hijo solo le hará daño. ¿Qué sabes? Me resultaban muy familiares estas palabras. Me sentía así de malhumorado en mi vida anterior. Mi padre también estaba tan enojado que se rió. Tomó la mano de Ivy y le dijo: si tu madre no te lo compra, papá te lo comprará. Vamos. Papá te llevará a comprar ropa. Mi padre estaba a punto de llevarse a Ivy. Pero me quedé quieto. Como era de esperar. Ivy se quitó la mano de mi padre sin pensarlo. Corrió de vuelta al lado de mi madre con una expresión altiva. No hacía falta. Ahora tengo un nuevo padre. Y mis padres me comprarán lo que necesite. Mamá. Quiero esos zapatos. Mi padre la miró aturdido. Obviamente después de haber cumplido con la ley. No podía creer que Ivy dijera tal cosa. Los dos hijos del hombre rico se miraron. Y había un poco más de alegría en sus rostros. Entonces le di la mano a mi padre y señalé la tienda de pianos que estaba frente a él. Ese piano es tan hermoso. Ivy me miró con confianza. Y en ese momento empezó la competencia silenciosa. ¡Qué lástima! Después de tanto tiempo todavía no ha entendido el carácter de mi madre. Vi a mi madre mirar la marca de los zapatos. Y entonces frunció el ceño. En ese momento, Ivy seguía mirándome triunfante: en cuanto tienes dinero. ¿Sabes cómo derrocharlo? Debes saber que este dinero pertenece a la familia Young. Y no tiene nada que ver contigo. ¿Entiendes? ¿No llevas más de 20 años usando zapatos que cuestan solo unas pocas docenas de yuanes? ¿No puedes usarlos ahora? La sonrisa de Ivy se congeló en su rostro al instante. Al encontrarse con las miradas juguetonas de los hermanos a su lado. La cara de Ivy se puso roja de repente. Fue en ese momento que me di cuenta. Mi madre, quien estaba lleno de palabras zen. En realidad, estaba halagando a los hijos del hombre rico. Tras darse cuenta de esto, no pude evitar burlarme. La mujer frente a mí era simplemente una hipócrita. Cuando mi padre escuchó esto, él habló por Ivy otra vez: Luna. Tú. Interrumpí a mi padre. ¿No acaba de decir mi hermana menor que ya tiene un nuevo padre? No nos metamos en asuntos ajenos. La cara de Ivy se puso aún más fea. Papá. Acabo de verlo. Pero por el rabillo del ojo miró a los hermanos. Y no dijo el resto de las palabras después de todo. Papá. Llévame a comprar el piano. Sonreí y aparté a mi padre. Ivy era aún más incapaz de controlar su temperamento que yo en mi vida anterior. Inmediatamente le montó un berrinche a mi madre. ¿Por qué? Se nota que tienes dinero. ¿Por qué ni siquiera me compras un par de zapatos? Te casaste con Ion solo porque es rico. ¿Por qué te resistes tanto a gastar dinero en mí? Por primera vez. Mi madre rugió sin gracia y el centro comercial se cayó. ¿Cómo pude haber parido a alguien así, amante del lujo y el desenfreno?
Cuando miré hacia atrás, mi madre ya se había marchado furiosa. Y el hermano y la hermana bebían un café común, inservible desde hacía miles de años, y observaban a Ivy. Dijeron al unísono, ¿qué hacemos? Tus padres ya no te quieren. Ivy no se atrevió a enojarse con ellos. Así que simplemente nos miró con enojo a mi padre y a mí por detrás. ¡Qué buena hermana menor! ¿No puede soportarlo? Pero esto es solo el principio. Pronto se dará cuenta de que se ha convertido en el pasatiempo predilecto de estos hermanos adinerados cuando no tienen nada mejor que hacer. Y la actitud de esa mujer será la gota que colme el vaso. 6 años después de nuestra separación. Ivy me envió un montón de mensajes de texto ofensivos. ¿De qué estás tan orgullosa? Aunque te hayas comprado un piano. ¿Y qué? Con tu temperamento de cisne. Otros podrían pensar que eres un artista callejero si no te conocieran. Te lo digo, no seas tan presumido. Algún día me estableceré en la familia Anson. Y entonces más te vale no tener celos. Ahora que lo pienso, debería agradecerte de verdad. Si no fuera porque me diste la oportunidad de quedarme con mamá. Ahora yo sería la que tendría una vida difícil con papá. Casualmente tomé una foto de mis zapatos. El mismo par que Ivy acababa de señalar y quería. Mi hermana tiene muy buen gusto. Papá me los compró. Después de enviar el mensaje. Ivy, al otro lado del teléfono, empezó a perder la compostura. El teléfono no dejaba de sonar. Atrayendo la atención de mi padre, debían ser sus llamadas de infidelidad. Simplemente bloquéalos. Si te gustan los zapatos, cómpralos. Papá puede permitírselos. Sonreí y negué con la cabeza. No me gustaban nada estos zapatos. Solo quería provocar a Ivy. No me gustan. A mi hermana sí. Pero mamá se los comprará. Mi padre guardó silencio. Su nuez de Adán se balanceó 2 veces. Después de un rato dijo. Ivy dijo que tenía un nuevo padre. No te preocupes. Su nuevo padre se los comprará. Levanté la vista y vi los ojos ligeramente rojos de mi padre. Pero no sabía que la verdad era aún más cruel. Ya fuera en la vida pasada o en esta. Ivy abandonó a su padre. 7 después de eso. Empecé a vigilar de cerca las acciones de Ivy. Hasta 2 semanas después. De hecho, Ivy empezó a trabajar a tiempo parcial para ganarse la vida. Cuando escuché la noticia, me partí de risa. Parece que a Ivy no le va tan bien como a mí en mi vida pasada. En mi vida pasada, me las arreglé para ganarme la vida con mis hermanos. Al principio fue muy difícil para mí. Pero después, la hija del hombre rico se fue a estudiar al extranjero. Y el hijo del hombre rico se enamoró de mí. Si no fuera por mi madre e Ivy, que causaban problemas, mis persistentes esfuerzos en mi vida pasada habrían dado sus frutos. Pero en esta vida. Mirando a Ivy frente a mí. Sosteniendo un cubo para remojar los pies. Mi expresión era extremadamente compleja. Técnico N grados 38, Ivy. Ivy agarró con fuerza el cubo para remojar los pies. Casi rechinando sus dientes de plata de la ira. Hay muchas maneras de ganar dinero. Y la verdad es que no entiendo por qué vino a trabajar de técnica en un salón de baños de pies. Llevaba una minifalda barata y medias negras. A menos que Ivy se viera obligada a venir aquí. Willow. ¿Viniste aquí a propósito? Solo quieres verme avergonzada. ¿Verdad? Contuve la risa y me tapé la boca con fuerza. Fingiendo sorpresa, no. Hermana. Te casaste con una familia adinerada, con mamá. ¿Por qué estás aquí? Salí a dar un paseo porque caminé mucho hoy. Mientras hablaba, me puse de pie. No seas tan hostil conmigo. Aunque nuestros padres estén divorciados, seguimos siendo hermanas biológicas. ¿Estás en problemas? Te llevaré a buscar a papá. Papá está en la habitación de al lado. Ivy estaba sola e indefensa con sus tías y su familia. Ahora. Después de escuchar lo que dije, no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué lloras así?
Ivy me miró con lágrimas en los ojos. Pero finalmente se secó las lágrimas y dijo, no pasa nada. Te extraño mucho a ti y a papá, hermana. Le estás dando demasiadas vueltas. Solo vine aquí a trabajar a tiempo parcial cuando tengo tiempo libre porque aquí pagan bien. No hay distinción entre ocupaciones altas y bajas. Hermana. La familia John es muy amable. Su casa es magnífica. Y sus hijos también son muy amables. Pero soy como un campesino que no puede disfrutar de la buena vida. Aún así quiero volver. ¿Qué tal si cambiamos? Sonreí. Parece que Ivy ha usado todas sus intrigas en mi contra. Así que fingí estar tentado y pregunté. ¿En serio? Ivy asintió como un pollito picoteando arroz e incluso me arrastró a buscar a nuestro padre. Cuando vio a papá, se arrojó a sus brazos. Papá. Mi hermana quiere ir con la familia John. Déjala ir. Te extraño mucho. Tengo muchas ganas de volver a vivir contigo. Ivy le abrió el corazón a mi padre mientras lo abrazaba. De pie junto a ellos. Me pareció ver cómo convenció a mi madre para que intercambiara conmigo en mi vida pasada. Mi padre me miró con expresión avergonzada. Pero tu hermana. Deprisa. Ivy se arrodilló en el suelo. Papá. Solo después de experimentar la gloria y la riqueza me di cuenta de que en el fondo, sigo siendo una persona sentimental. Mi madre tuvo una aventura durante el matrimonio. ¿Cómo podría vivir con ella en la casa de ese amante? Soy tu hija biológica. Con una mueca de desprecio en los labios, susurré para recordárselo a mi padre. Pero la última vez dijiste que tenías un nuevo padre. Tenía que decirlo delante de ellos. Un destello de lucha brilló en los ojos de mi padre. Tu hermana definitivamente no irá con la familia Anson. Déjame pensar en cómo recuperarte de tu mamá cuando llegue a casa. En lugar de detenerlo. Incluso intervine a su lado. Fingí ser considerado y no dejé que Ivy me masajeara los pies. En cambio, la dejé descansar en mi habitación una hora. De hecho, publiqué un mensaje en internet, el técnico número 38 en un baño de pies es tan joven y tierno. Es una joya. Después de una hora, ya había muchos clientes esperando al técnico N-1. 38 en la puerta. Eran todos unos viejos deshonestos. Al llegar a casa, mi padre empezó a pensar seriamente en el asunto, con la excusa de haber perdido algo. Le pedí al dueño del baño de pies el vídeo de vigilancia de esa tarde. Lo empaqueté y se lo envié a mi madre, dada su naturaleza arrogante. ¿Cómo podía tolerar que su hija le dijera una cosa en la cara y otra a sus espaldas? Efectivamente. 2 horas después, recibí un vídeo de respuesta. En el vídeo, Ivy bajó la cabeza y dijo con tono despreocupado, «Mamá. De verdad que no quiero dejarte. Solo bromeaba con ese estúpido de mi padre hoy. ¿Quién querría vivir una vida tan dura con un hombre tan inútil? Es ridículo. ¿Quién hubiera pensado que realmente lo creía? Por suerte, después de haber conocido a Wei y 11 no heredé su coeficiente intelectual. Mamá. Te amo. Solo al final Ivy levantó la cabeza. Estaba amoratada por la paliza. En el lugar donde la cámara enfocó el flash, ese hermano y esa hermana estaban de brazos cruzados mirándola. Bueno. Así me gusta más. Una vez que entras en una familia adinerada. Es como caer en un mar profundo. Ivy puede ser expulsada y despreciada por otros. Pero no puede irse cuando quiera. Corté la última parte del vídeo y se la enseñé a mi padre. Mi padre se enojó tanto que casi me tiró el teléfono. De ahora en adelante se despidió 3 veces seguidas. Fingiré que no tengo a esta hija. En cuanto terminó de hablar, el teléfono de mi padre volvió a sonar. La voz de mi madre llegó del otro lado del teléfono. Tengo buenas noticias. Ivy se va a comprometer con Anson. De ahora en adelante será la hija legítima de la familia Anson. No tendrá nada que ver contigo en el futuro. Ni se te ocurra robarle a tu hija. Anson es el hijo del rico. Un mujeriego que sabe torturar. 9 En mi vida pasada, la persona que se comprometió con Anson fui yo. Pero no le gustaba.
El único placer que obtenía de mí era provocarme. Por ejemplo, en invierno. Me llamaba de la cama en plena noche para que lo recogiera en el bar y me hacía caminar hasta allí con un vestido Holte. O me pedía que lo acompañara a un salón de masajes para verlo divertirse con mujeres en la cama de agua, mientras yo tenía que atenderlo a su lado. Arrodillarme junto a la cama como un perro y vigilarlo toda la noche era lo más habitual. Al principio, le pediría ayuda a mi madre. Pero me dijo que deberías estarme agradecido a mí y a la familia John por todo lo que tienes hoy. Hay que saber ser agradecido. De lo contrario, eres como un lobo indomable. Entonces, ¿qué es un suspiro de alivio? Echó leña al fuego y le contó a Anson todo lo que yo había dicho. Lo que me esperaba era otra ronda de humillación aún más severa. Sola e indefensa. Solo podía soportar la humillación. Pero justo cuando estaba al borde del suicidio, Anson me dio un rayo de esperanza. Dijo: ¿por quién crees que intentas suicidarte? Que una mujer de origen humilde como tú sea mi prometida es como si te estuviera dando prestigio. Willow. No pensarás en serio que me casaré contigo. ¿Verdad? Solo te estoy usando para callarle la boca al viejo por ahora. Aguanta un año más. Y te dejaré ir cuando termine de divertirme contigo. Para alguien como tú que no ha visto mucho mundo, enviarte al extranjero a estudiar debería ser suficiente. ¿Verdad? Tenía razón. Estudiar en el extranjero era lo que quería. Ese año. Soporté todo lo que Anse me hizo. Pero justo cuando el año estaba a punto de terminar y Anson estaba a punto de darme 1.000.000 de yuanes para que me marchara, mi madre me pidió que me cambiara con Ivy. Después de morir, la vi. Siempre hablaba de moralidad. Conspirando para que Ivy se subiera a la cama de Anson. Ahora todo está bien. Ivy no tiene que esforzarse tanto. Ella puede asumir directamente el papel de prometida de Anson. En esta vida, alguien está tomando mi lugar. Han pasado 2 meses desde que mi madre llamó. Durante estos 2 meses, Ivy parecía haberse desvanecido. Justo cuando me preocupaba no poder enterarme de la terrible situación de Ivy, mi madre vino a casa. Mi padre y yo la vimos. Vestida como una dama adinerada. De pie en la puerta. Ambos nos quedamos atónitos por un momento. Mi padre soltó instintivamente: ¿qué haces aquí? No te robé a tu preciosa hija. De ahora en adelante. Ivy no tiene nada que ver conmigo. Mi madre llevaba sombrero. Se rió entre dientes y se giró para mirarnos al oír esto. Tenía la invitación de boda en la mano y nos la entregó. No hace falta que la roben. Ivy ahora es la prometida de Anson. ¿Por qué volvería y llevaría esta vida tan miserable contigo? Pero no digas esas cosas sarcásticas. Siempre le he enseñado a Ivy que nunca hay que olvidar las raíces. Mañana es su banquete de compromiso con Anson. Tú decides si vienes o no. Mi padre estaba tan enojado que se le dilataron las fosas nasales. Y señaló a lo lejos. Le dijo a mi madre que se fuera inmediatamente. Sin embargo, antes de que pudiera decir la palabra negativa, le di una palmadita a mi padre en el brazo. Gracias, mamá. Por venir hasta aquí para darnos esto. Sin duda volveremos mañana. Después de que se vaya. Mi padre me miró confundido: Sauce. Si nos vamos mañana, seguro que madre e hija se burlarán de nosotros. Papá no quiere que te menosprecien. Calmé a mi padre al ver que había perdido por completo la esperanza de tener a Ivy como hija. Me sentí aliviado. Mañana es una gran oportunidad para ver el programa. ¿Cómo podría perdérmelo? 11 igual que en mi vida pasada. El banquete de compromiso se celebró en este hotel de 5 estrellas. El banquete estuvo decorado con gran lujo. Y en todas partes se notaba la atención que la familia Anson le había dedicado. Pero solo yo lo sé. Bajo el aire de nobleza no hay nada más que una jaula. Es fácil entrar. Pero para salir, uno tendría que arrancarse una capa de piel vivo. Mi padre y yo encontramos un lugar con menos gente y nos sentamos allí, haciendo todo lo posible por disimular nuestra presencia. Media hora después, llegó toda la familia adinerada. Según recuerdo, mi madre siempre fue indiferente hacia mi padre.
Era como un personaje no Jaggevel sin deseos. Sin mencionar los gestos íntimos con mi padre. No había ni rastro de entusiasmo en su discurso. Pero ahora... Su sonrisa era habitual. Y parecía muy hábil al conversar con los demás. No era como en casa. Donde solía ser tan tacaña con sus palabras todos los días. Mi padre no pudo evitar suspirar suavemente y apartó la mirada. Sonreí levemente y dije: «Papá, ¿crees que mamá de verdad ama a este viejo? ¿O se inclinó ante el dinero? Siempre decía ser tan indiferente como un crisantemo. ¿Será que también estaba cegada por la avaricia?» Mi padre negó con la cabeza. Y luego me susurró: «Willow, ¿crees que Ivy ha perdido mucho peso?» Siguiendo la mirada de mi padre. Sonreí. No es solo una pequeña pérdida de peso. Decir que ha perdido el doble sería quedarse corto. Aunque Ivy tenía base de maquillaje y rubor, el cansancio en su mirada era indisimulado. Ya no era tan asertiva ni desenfrenada como antes. Pero un poco más tímida. Solo cuando estuvo frente a mi padre y a mí, enderezó un poco la espalda deliberadamente. 12 cuando vio a mi padre. Ni siquiera lo saludó. Solo dijo: «¿De verdad viniste? Permítanme presentarles. Este es mi prometido, Anson». A Ivy dijo eso. Pero la persona a su lado no respondió. Sonrió y miró de reojo a la persona que estaba a su lado. Pero cuando vio que Anson me miraba fijamente, la sonrisa en el rostro de Ivy casi derrumbó a Anson. «Este es mi padre biológico». Anson me miraba fijamente. Por la sombra psicológica de mi vida pasada. Aunque me esforzaba al máximo por superarlo, todavía sentía un poco de miedo por dentro. No era que le tuviera miedo a Anson. Pero más bien de esas experiencias aterradoras. No fue hasta que a Ivy le tocó el brazo que Anson finalmente recuperó el sentido. Miró a Ivy. Con una mueca algo despreocupada: «Tu padre biológico. Creo que en casa también me llamas papá con mucho cariño». Por las palabras de Anson, era evidente que no estaba contento. Las comisuras de los labios de Ivy se congelaron al instante. Mi padre no quería escuchar sus comentarios sarcásticos. Corrió y se levantó para irse. Cuando estábamos en la puerta, de repente dije: «Papá. Quiero ir al baño. Por favor, espérame». «Claro que sí». En cuanto entré al baño, Ivy me siguió y justo después. En cuanto me vio, apretó los dientes con furia. «¿De dónde sacó mamá el vídeo de vigilancia la última vez? Se lo enviaste, ¿verdad?» Sonreí y extendí las manos en señal de no. «No lo hice». «Sigues fingiendo». Purribie tuvo que contener la voz incluso cuando quería gritar. «Ya vi las grabaciones del chat. Se lo enviaste a mamá. Me incitaste a decir esas cosas a propósito. Y mamá me dio una paliza al llegar a casa». «Lo siento». Pero no pude evitar reírme al verla tan furiosa e indefensa. Pero en cuanto me reí, Ivy se enojó aún más. Levantó la mano para golpearme. «Ahora intenta seducir a mi prometido. Pequeño zorro. Te lo digo. Aunque sea algo que no quiero, no te lo daré. Prefiero dárselo al perro que dártelo fácilmente». Ivy estaba lastimosamente delgada. Y ni siquiera tuve que usar mucha fuerza para agarrarla, que estaba descansando. «Buena hermana. ¿Estás diciendo que Anson es una basura?» Lo dije sin darle importancia. Y los ojos de Ivy brillaron de miedo. «Además, ya que la familia John está tan mal, ¿por qué estás tan delgada ahora?» Le pellizqué la muñeca huesuda. Y Ivy retiró la mano inmediatamente. Me miró con cara de farol. «Bajé de peso a propósito para el banquete de compromiso. Te lo advierto. Aléjate de mi prometido». Después de decir eso, Ivy se fue a toda prisa. Sonreí, pero no dije nada. Ivy ha sido así desde que éramos jóvenes. Aunque sea algo que no quiere en absoluto. En cuanto demuestre el más mínimo interés, su posesividad se despertará de inmediato. Lo mismo ocurre con Anson.
Pero ella no lo sabía en cuanto salí del baño. Vi a Anson apoyado en la pared. «¿13, hermana?» Me dio mucho asco que me llamara así. Eres la hermana de Ivy. Así que también debería llamarte hermana, ¿no? Volví a propósito para esperar a Anson. Después de haber pasado tanto tiempo con él en mi vida pasada, sé exactamente qué clase de persona es. No le importa si tiene prometida o si es un banquete de compromiso. Al contrario. Coqueteando con la hermana de su prometida en el banquete de compromiso. Probablemente le parece aún más emocionante. Apretando las manos con fuerza tras la espalda. Tras darme un impulso mental, lo miré tímidamente a propósito, pero con una ley de menos a menos. Las cejas y la mirada de Anson se relajaron. Con una mirada extremadamente lasciva, ¿por qué te vas con tanta prisa? Hermana. ¿Por qué no te quedas un rato más? Mientras Anson hablaba, se acercó 2 pasos. Y el olor de su colonia me inundó la nariz. Me obligué a no retroceder. Justo cuando Anson estaba a punto de meter las manos en el asunto, ¿por qué? Fingí resistirme un poco y luego retrocedí rápidamente medio paso. Hermano menos una ley menos. Nos vemos la próxima vez. Mi papá todavía me espera en la puerta. Tras decir eso, me alejé rápidamente. Pero era difícil no notar que la persona detrás de mí no me quitaba los ojos de encima. No creo que Anson notara nada cuando me acosté con él en mi vida pasada. Ahora que lo pienso, ¿por qué mi madre sentía lástima por la otra pobre hija? No es imposible que quisiera usarla para asegurar su posición en la familia Anson. Uno de ellos tiene un rostro amable, pero un corazón cruel. Y el otro tiene segundas intenciones. Ha renacido. Ya nadie tendrá una vida fácil. 14. Anson consiguió mi número de teléfono. Empezó a enviarme mensajes y a llamarme con frecuencia. Al principio, también mostré algo de interés. Pero cuando sugirió ir más allá, sonreí y me negué. No te quejes ni confundas tu identidad. Hermano menos y menos ley. Después de decir eso, bloqueé a Anson en todas las redes sociales. Pero en menos de 3 días mi madre me llamó. En la cafetería. Ella limpió el lugar generosamente. Dije deliberadamente con un tono amargo, que mamá es muy diferente ahora. Incluso tiene que vaciar el lugar solo para tomar café. ¿Es la primera vez que me ves desde que te casaste con Ion? Pensé que te habías olvidado por completo de mí después de llevarte a mi hermana cuando mi madre me oyó decir esto. Se relajó visiblemente. Después de tranquilizarme un rato, sí mencionó a Anson Willow. ¿Qué te parece Anson? Es muy simpático. Pero es el prometido de mi hermana. Por muy bueno que sea. ¿Qué tiene que ver conmigo? Al oír esto, mi madre se sentó a mi lado. Volvió a poner esa mirada de superioridad moral. Tu hermana lleva mucho tiempo disfrutando de una buena vida conmigo. Al contrario. Has estado viviendo una vida miserable con tu padre. Ahora es hora de que ustedes 2 hermanas cambien. Willow. ¿Te gustaría venir conmigo a casa de la familia Anson? Ya que crees que Anson es simpático, puedes cuidarlo junto con tu hermana. Después de todo, son hermanas biológicas. Hubo muchos casos en la antigüedad en que hermanas biológicas sirvieron al mismo esposo. Creo que también deberíamos aprender de la magnanimidad de los antiguos. Sé tolerante y generoso. Aunque estaba mentalmente preparado, me impactó su razonamiento falaz. Luego me puso una tarjeta en la mano. Bajé la vista y vi que era una tarjeta de habitación, mamá. ¿Para qué me das esta tarjeta? Mi hermana se enfadará si se entera. Me dio una palmadita en la mano y dijo con seriedad, no te preocupes. Sigo disciplinando a tu hermana. Tarde o temprano, desarrollará un temperamento tan indiferente como el mío. No le importará. Esas palabras me sonaban tan familiares. Eran exactamente las mismas que me había dicho en mi vida pasada. 15 después de irse. Marqué un número de teléfono. ¿Tienen alguna virgen? Alguien en la habitación 14404 quiere una. No se preocupen. Recibirás tu dinero.
Después de colgar el teléfono, fui a la entrada del hotel y esperé allí. Por cierto, también llamé a un medio de comunicación. En cuanto llegó la reportera, le envié la grabación de mi conversación con mi madre. Estaba radiante de emoción. ¡Qué gran noticia! Viendo a las dos chicas vestidas con discreción entrar al hotel. Contuve al reportero que gesticulaba descontroladamente a mi lado. Hay una exclusiva aún más importante, Anson está solicitando prostitutas. Me corro rápido hasta que me lo introduzco. Llama a la policía y arréstalo. Media hora después. El coche patrulla llegó con la sirena a todo volumen. Cuando atraparon a Anson y a las dos chicas, la cámara del reportero a mi lado no dejaba de disparar en modo de parada. La reportera murmuró, ya puedo conseguir un puesto fijo. ¡Qué gran noticia! Fue rapidísima. Envió rápidamente la grabación y la foto que había tomado. Tan pronto como se difundió, esta exclusiva causó un gran revuelo. ¡Maldita sea! ¿Acaso una madre debería decir esto? ¿Pedirle a su propia nutria que se acueste con el prometido de su otra hija? ¿Y qué demonios es eso de ser indiferente como un crisantemo y ser tolerante y magnánimo? Tonterías. Asqueroso. Restos del feudalismo. Solo puede ser lacayo de un hombre en esta vida. Esta hija tampoco es buena persona. ¿Lo es? Parecía haber accedido con poco entusiasmo. ¿Cuál de las chicas que salen con Anson es ella? Anson es un playboy. Solo mirándolo a la cara. Se nota que no es buena persona. Cuanto más lo regañaban los internautas, más feliz me reía. Sin embargo, con la publicación de la grabación, cada vez había más voces que me regañaban. Así que publiqué un babyao para explicar específicamente que no fui. Aún conozco los principios básicos de la propiedad y la rectitud. Integridad, haber sentido líneas. Y vergüenza. Esas dos personas son prostitutas. Que Anson solicite prostitutas no tiene nada que ver conmigo. En cuanto se publicó la aclaración del babyao, los internautas la regañaron con más vehemencia. El asunto causó un gran revuelo. Aunque la familia Anson quisiera usar sus contactos para liberarlo, no podrían. Porque había muchos ojos vigilando. Pero quien más sufrió fue mi querida madre. 16 desde que estalló este incidente. Me ha estado llamando constantemente. Le conté toda la historia a mi padre. Y luego me quedé en casa observando cómo se desarrollaba el drama. No fue hasta que me llamó por 100ª vez que finalmente contesté. Habla. El otro lado del teléfono se quedó atónito por un momento. Y entonces empezó a maldecir a Willow. Ha sido un desperdicio criarte. Solo eres un lobo. ¿Por qué lo grabaste? ¿Por qué lo enviaste? Si no querías ir. ¿Por qué no te negaste? ¿Sabes que John se va a divorciar de mí por esto? ¿Has pensado alguna vez en mí? Escuchando sus gritos histéricos. Casi todo el odio en mi corazón se apaciguó, mamá. ¿Has olvidado tu temperamento indiferente como un crisantemo? Simplemente déjate llevar. ¿Por qué te preocupas tanto por estas ganancias y pérdidas? Después de decir eso, colgué el teléfono y bloqueé su número. Pero 2 días después, apareció en nuestra puerta con su equipaje. Llevaba puesta su ropa vieja. Todavía con la espalda recta y una expresión fría en el rostro. Pero tenía el cabello revuelto y los ojos amoratados. Lo cual contrastaba totalmente con el temperamento frío y distante que intentaba mostrar. ¿Por qué has vuelto? Mi padre bloqueó la puerta. Hice todo lo posible por ti. No eres bienvenido en esta casa. Miró a mi padre. Sigues siendo tan intolerante. Ahora que he vuelto. ¿No te conviene vivir bien conmigo? Ahora que me divorcié por culpa de Willow, ¿quieres verme sin hogar? Tomé a mi padre aparte, sonreí y le dije, mamá. Tu relación con papá se acabó. Deberías aceptarlo con calma, ya sea un reencuentro o una separación. Sé que tienes un temperamento indiferente como un crisantemo. Estás acostumbrado a vivir en una gran villa. ¿Cómo puedes dignarte a vivir en nuestra humilde casa? Será mejor que busques en otro lugar. Tras decir eso, cerré la puerta de golpe.
Mi padre me miró con expresión complicada. Me acarició la cabeza, Willow. ¿Puedes tocarle una pieza musical a papá? Dentro de casa. Las notas bailaban. Afuera. Ella lloraba y se lamentaba. Soy tan indiferente como un crisantemo. Pero tampoco puedo estar sin hogar. Tú eres quien me hizo así. Eres mi hija. Y tienes que apoyarme. Nadie le hizo caso. 3 días después, la policía llamó de repente a nuestra puerta. Le pidieron a mi padre que fuera a la comisaría a recoger un cadáver. Dijeron que habían encontrado a Ivy en el sótano y que ya empezaba a oler mal. Aunque mi padre dijo que ya no reconocía a Ivy. Cuando escuchó la noticia. Todavía se tambaleaba, papá. Papá. Ella estaba bien. ¿Por qué murió? ¿Y por qué estaba en el sótano? Cuando mi padre vio el cuerpo de Ivy. Sus ojos seguían enrojecidos. Es mi culpa. Debí haberlas mantenido a mi lado, hermanas. El policía también suspiró al oír esto. La difunta debería haber muerto de hambre. Pero también tenía muchas heridas en el cuerpo. Actualmente Anson ha admitido que una vez golpeó a la fallecida. Pero esa no fue la causa directa de su muerte. Claro que no. Fue mi madre quien la encerró en el sótano. Supongo que después de que mi madre se fuera, nadie en la familia Anson recordaba la existencia de Ivy. Esto indirectamente condujo a su muerte. Me pellizqué el muslo con fuerza. Y al instante se me saltaron las lágrimas. ¿Fue ese hombre rico el que lo hizo? Arréstenlo. Debió haber abusado de mi hermana. Este asunto ya había causado un gran revuelo. Y ahora con la muerte de por medio. Había innumerables ojos observando. Aunque la familia Anson quisiera manipular la situación, no podían. Además, los internautas comenzaron a boicotear espontáneamente todo lo relacionado con la familia Anson, ojo por ojo. Si la viga superior no está recta, la viga inferior estará torcida. Ninguno de ellos es buena gente. Pero el hombre rico estaba realmente agraviado. Incluso frente a la cámara, insistió en que no lo había hecho. Pero nadie le creyó. Sigue siendo terco incluso en serios problemas. Bajo la presión de la opinión pública. Tanto el padre como el hijo de la familia Anson fueron enviados al centro de detención. Al mismo tiempo, el valor de mercado de la empresa de la familia Anson también se redujo significativamente, estando al borde de la quiebra. Oí que padre e hijo tuvieron una gran pelea en el centro de detención. Maldito seas. ¿Mataste a Ivy? No tiene nada que ver conmigo. En mi vida pasada, elegí a mi madre. Pero la vida en una familia adinerada era extremadamente difícil. Como dijo Anson, ninguna de las tías ni de sus familiares es inocente. Aunque Ivy no fue encarcelada por el mismísimo hombre rico. Él lo sabía cuando mi madre hizo ese movimiento. Igual que cuando me encerraron en mi vida pasada. Estaba observando desde el pasillo. 18 es por mi madre. Por alguien como ella. Quizás dejarla en la calle sea la verdadera tortura. Debido a la exposición de estas cosas, mi madre se ha convertido en una figura notoria, aborrecida por todos. No solo no puede encontrar trabajo. Pero nadie está dispuesto a alquilarle una casa. En este momento está mendigando en la zona más próspera. Pero alguien patea al toro frente a ella. Hola. Todos. Ven a echar un vistazo. ¿No es este el crisantemo menos que mamá? ¿Por qué está pidiendo ahora? Sopla un viento fuerte. Y el tuyuan que originalmente estaba en el toro de repente vuela con el viento. La observo fríamente desde el coche. Ella. Que solía ser tan egocéntrica. De hecho tropieza y corre tras el tuyuan. La gente en la calle no para de lanzar billetes como si estuvieran molestando a un mono. Recógelo. Recógelo. Después de recoger el dinero, alguien se lo arrebata. ¿Dije que te lo iba a dar? ¡Qué vergüenza! Subo la ventanilla del coche y junto con mi padre. Mira, vámonos. Papá te contrató hoy a un profesor de piano de primera. Es carísimo. No podemos llegar tarde.
Me apoyo en el hombro de mi padre y me hago el tonto. Comparado con mi madre. Quien tiene un rostro amable, pero un corazón cruel y egoísta. Mi padre. Quien duda de su hija con todo su corazón. Es simplemente lo mejor. El final.